Ahora, en la transmisión pasada, mis amigos, hemos estado investigando la pregunta, ¿a dónde fue Elías? Elías fue al cielo, ¿y qué hay de Enoc donde lees que Enoc fue trasladado para que no vea la muerte? Y Dios se lo llevó y ya no estaba. ¿Se fue al cielo? Ahora, he estado entrando en ese asunto porque hemos estado leyendo este libro en el Nuevo Testamento que cubre el paradero de Jesucristo ahora. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué ha estado haciendo durante 1900 años? Por supuesto, cualquiera que sepa algo acerca de la Biblia, sabe que la Biblia dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos después de haber estado 3 días y 3 noches. Y aún así, todos parecen no saberlo. Parece que piensan que estuvo en la tumba solo 1 día y 2 noches, pero en realidad fueron 3 días y 3 noches, y que ascendió al cielo. Ahora todo el mundo parece saber que sí saben algo de la Biblia. Tal vez mucha gente simplemente no lo crea, pero ¿qué hizo él allá arriba? ¿O simplemente se alejó? ¿Él simplemente se ha desintegrado? ¿O él todavía está en algún lugar, ha tenido algo que hacer? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Y hemos estado leyendo el libro de Hebreos que nos dice la misión de Cristo ahora. Ahora, habíamos llegado al capítulo de la fe. Encontramos aquí en el 5.º versículo, explicando por algunos casos históricos y ciertas experiencias personales de algunos de los antiguos profetas. Bueno, había comenzado como en el 4.º versículo de Abel ofreciendo un sacrificio más excelente que el de Caín, obteniendo testimonio de que era justo, pero lo hizo por fe. Y luego Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Pero antes de su traslado, tuvo este testimonio de que agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle porque el que viene a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Hebreos 11:6. Bueno, entramos en este asunto de Enoc aquí, en este capítulo sobre la fe, y así surgió el asunto. ¿Dónde está Enoc? Y luego, dado que Elías es un personaje similar, se podría decir que Dios se los llevó en un torbellino, como se lee en Segunda de Reyes 2:11. Que Elías subió al cielo en un torbellino y así cubrimos eso. Ahora, ¿él fue al cielo donde está Dios? ¿Está Elías ahí arriba ahora? Les leo lo que Jesucristo había dicho cientos de años después de que Elías había subido en un torbellino, y aún más cientos de años, por supuesto, después de que Enoc había sido trasladado, y Jesucristo dijo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, él mismo. Juan 3:13. Ahora, también os leo, donde Jesús había venido del cielo, del mismo trono del Padre en el cielo. Ahí es donde él había estado todos estos cientos de años. Ahora, si Elías hubiera estado allí, lo habría visto. Si Enoc hubiera estado allí, ciertamente lo habría visto. Pero dijo que no estaban allí, Juan 3:13. Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Enoc no fue trasladado? ¿No fue hecho inmortal? ¿Y no fue Elías al cielo cuando dice que Elías subió al cielo en un torbellino? Ahora, por supuesto, he explicado eso. Algunos de ustedes tal vez no lo escucharon. Aquellos de ustedes tal vez les gustaría tenerlo impreso. ¿A dónde fue Elías y qué le sucedió a Enoc? ¿Se hizo inmortal y dónde están ahora? ¿Qué les pasó y dónde están ahora? Creo que le gustaría tener eso impreso para que pueda estudiarlo en su propia Biblia. ¿Hay alguna contradicción cuando Jesús dijo, nadie ha subido al cielo y sin embargo lees que Elías subió al cielo en un torbellino? Y luego lee aquí mismo en Hebreos 11 que por la fe Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. Ahora, les he dado la verdad al respecto y la explicación bíblica correcta. Pero si lo desea impreso, simplemente solicite el folleto sobre Elías y Enoc. Te lo haremos llegar tan pronto como podamos y no hay cargo. Quiero que solo hagas esto. Dime la estación que está sintonizando ahora. Escriba las letras de identificación de la estación, de su estación que está escuchando. Primero escriba eso primero y luego
Dígame qué quiere el folleto sobre Elías y Enoc. Te lo haremos llegar tan rápido como podamos. Por supuesto, ahora no hay cargo. Entonces estoy seguro de que la mayoría de ustedes querrán eso. Escríbanlo y lo tendré listo. Ahora bien, quiero volver a este capítulo de la fe. Este es uno de los capítulos más importantes y prácticos de toda la Biblia. Ya sabes, mucha gente dice, bueno, simplemente no puedo entender la Biblia. Déjame decirte que no sabes lo que te estás perdiendo, porque te estás perdiendo algo que necesitas en tu propia vida práctica cotidiana. Ahora, ¿eres alguien que nunca tiene dificultades, problemas de ningún tipo? Por ejemplo, ¿no tiene preocupaciones financieras de ningún tipo? Puede que lo estés, pero si lo estás, déjame decirte que no tienes mucha compañía. Casi todos los que conozco tienen sus problemas financieros. Ahora, en la Biblia tienes una promesa de que hay un ser supremo, Dios Todopoderoso, que dice que Él te librará de todos los problemas, que Él suplirá todas tus necesidades. Tal vez tengas problemas para llegar a fin de mes. Tal vez te preocupes un poco acerca de dónde, tal vez no, de dónde vendrán el pan y la mantequilla de mañana. Pero tal vez te preocupes de dónde vendrán el pan y la mantequilla de la próxima semana o del próximo mes. Muchos de ustedes lo están, y he visto el día en que yo también lo estaba. Tal vez necesitas tener un poco de fe de vez en cuando. Dios ha prometido suplir todas tus necesidades. Pero si le preguntas a Él, ¿alguna vez obtienes la respuesta? ¿Obtuviste la respuesta? Ahora todo depende de la fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dijo Jesús, Mateo 9:29. Ahora, ¿por qué tan pocas personas tienen fe para obtener respuesta a la oración? ¿Sabes? Esto es algo práctico, lo necesitas en tu vida diaria, necesitas orientación y sabiduría. Y leemos aquí atrás en Santiago, si a algún hombre le falta sabiduría y a ti te falta, déjame decirte que a ti te falta. Ahora, llegué al punto en que me di cuenta de cuánto me faltaba sabiduría. Te lo dije antes. ¿Y cómo acepté a Dios en lo que Él dice aquí en Santiago? Él dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero a continuación notaron los siguientes versículos, esto en el primer capítulo de Santiago, y en el sexto versículo dice, pero que pida con fe, nada que vacilar, porque el que vacila es como la ola del mar impulsada por el viento y sacudida. No piense ese hombre que recibirá algo del Señor. Santiago 1:5-7. Si en oración pides algo a Dios y titubeas, es decir, si no tienes una fe absolutamente perfecta para recibirlo, pues no creas que vas a conseguir nada de nada. Entonces, esto de la fe es tan importante, amigos, es algo práctico. Dios tiene las cosas que necesitas, Dios te librará de todas tus angustias, te mostrará el camino, te dará sabiduría, suplirá tus necesidades. Filipenses 4:19. ¿Por qué? Les digo una vez, para este trabajo estábamos en una posición en la que teníamos que tener. No sabía que necesitaba tanto. Ahora, solo para mostrarles cómo funciona, pensé que necesitábamos unos 15 o 20 mil dólares. Y resultó que lo que necesitábamos eran 50 mil dólares en un mes. Y en esos días no teníamos nada como esa cantidad de dinero ingresando. Y en consecuencia tuve que confiar en Dios Todopoderoso. Ahora, hablé con Dios al respecto y dije que esta es su obra. Tú lo empezaste y me llamaste para hacer lo que estoy haciendo. No soy más que un instrumento en tus manos. No es mi trabajo. Dije, Dios, este es tu trabajo. E íbamos a perder esta universidad y todas las propiedades aquí. El trabajo iba a ser detenido. De hecho, en ese momento, debido a la situación financiera, llevábamos prácticamente unos 6 u 8 meses fuera del aire, y era una situación espantosa. En realidad, como digo, pensé que necesitábamos 15 o 20 mil dólares, y le dije a Dios que enviara nuestra necesidad y necesitábamos 50, y eso es lo que Dios envió. Ahora, ha enviado mucho más de lo que necesitábamos. Por lo general, le pides a Dios los 50 mil dólares
y Él sabe que tal vez necesite 50 centavos, eso es lo que Él enviará. Les he contado sobre el momento en que tuve que pedirle a Dios que enviara un centavo y lo enviara de inmediato y pensé que recibiría al menos $1. Y traté de conseguir el dólar, pero lo que obtuve fue un centavo y estaba en camino. Bueno, yo estaba orando y lo tenía dentro de 5 o 10 minutos y le pedí a Dios en ese caso que me enviara a mi casa, porque estábamos en tales condiciones que teníamos que tener un centavo. Ahora, lo creas o no, bueno, un hombre no nos lo dio, pero también algo que quería comprar, y el hombre vino a nuestra puerta en ese segundo. Y llegó el centavo. Intenté sacar $1, pero no pude. Solo pude conseguir un centavo. Y sabes, Dios ha prometido suplir tu necesidad. Ahora, si sobreestimas y le pides a Dios más de lo que necesitas, probablemente Él quiera darte lo que necesitas. Pero aquí hubo un caso en el que subestimé y necesité mucho más de lo que pedí, y Dios lo envió. Ciertamente lo hizo. Ahora, sé que por experiencia personal que esto es práctico. Amigos míos, realmente vale la pena, vale la pena. Obtiene resultados. No hay ninguna fantasía al respecto y he estado en circunstancias en las que he tenido que pedirle a Dios esto, aquello o lo otro. No una, ni dos, ni siquiera 5 o 10 veces, sino literalmente cientos y cientos de veces. Y Dios nunca me ha negado nada de lo que necesitaba en ningún momento. Si fue verdadera necesidad, quiero decirte, siempre la he tenido, pero he aprendido a pedir con fe. Bueno, ahora la mayoría de la gente dice simplemente no puedo tener fe. ¿Qué quieres decir con que no puedes tener fe? ¿Qué es la fe y cómo se obtiene? Ahora comenzamos en este capítulo de la fe y quiero continuar ahora. ¿Sabes? Hemos cubierto los primeros versos aquí. La fe es la sustancia, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Alguien estaba diciendo, yo no lo traje, yo debería haberlo traído al estudio. Hay otra traducción de la Biblia que lo hace un poco más claro que solo cosas esperadas. De todos modos, la fe es la seguridad que tienes. No esperas nada después de lo que tienes. Estaba explicando eso en un programa de Razón, aquí, quizás hace una semana. Recuerdo cuando empezamos con esto y si esperas algo, no lo tienes, porque no tienes que esperarlo después de que ya lo tienes. Entonces, sabes tenerlo, ya no lo esperas. Y entonces, la fe es tu evidencia o tu seguridad de lo que esperas, que estás absolutamente seguro de tenerlo. Y la fe es un saber real. No sé del todo cómo lo sabes, excepto que solo sabes que Dios existe y sabes que Él es digno de confianza. Él es confiable. ¿Sabes? Quiero decirte que la confiabilidad es una de las cosas más importantes del mundo. ¿Qué vale tu palabra? Cuando encuentro a un hombre cuya palabra no es confiable y que tergiversa, tal vez piensa que es solo una mentira piadosa, tal vez piensa, heriría mis sentimientos saber algo. Así que tiene cuidado de proteger la verdad y ordenar, de tergiversar un poco y llevarme a creer algo diferente. Ahora, cuando lo descubro, ya no tengo confianza en ese hombre. Un hombre cuya palabra sea absolutamente cierta y puedas confiar en ella, un hombre que es confiable y se va a hacer algo que dice que hará o promete, sabrás que cumplirá su palabra. Ahora, hay un hombre en el que puedes confiar. ¿Y cuánto vale eso? Pero cuando un hombre comienza a mentir y lo ha sorprendido en una mentira 2 o 3 veces, no creo que haya peor pecado que ese. Porque si has encontrado que él ha mentido 2 o 3 veces, está dispuesto a mentir, entonces nunca sabes cuándo creerle. No se puede tener ninguna confianza en un hombre así, ninguno en absoluto. Confiabilidad, no hay nada más importante en tu carácter que eso. Ahora, Dios es digno de confianza, y cuando Dios ha prometido hacer algo, ¿puedes confiar en Él? Ahora, lo sé, Dios no es mentiroso, y lo sé, Dios es capaz, y sé que Dios es digno de confianza, y puedo depositar mi confianza en Él. Nos dice que no pongamos nuestra confianza en los hombres, porque es probable que los hombres te decepcionen. En cambio, Dios nos dice que debemos tener mucha caridad para con los hombres, y ámalos, incluso a tus enemigos. Eso es difícil, ¿no?
Pero si eres cristiano, eso es, bueno, el amor de Dios en tu corazón te permitirá hacerlo. No creo que tengas el tipo de amor que amará a tus enemigos. Pero ese era el tipo de amor que tenía Cristo. Sus propios enemigos lo crucificaron. Miró hacia la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese fue el amor de Dios, ese es el amor que recibes de Dios. Ahora, de la misma manera que obtienes ese amor de Dios, obtienes fe de Dios porque la fe es uno de los dones de Dios. Lo leíste en el capítulo sobre los dones de Dios en el capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Y cómo Dios da la fe? La fe es un regalo de Dios. Y si usted confía en Dios y usted le cree y si usted le obedece, Él le dará fe. Y entonces realmente puedes tener fe. Bueno, fe es confiar en que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Una de las razones por las que no tenemos fe es que esperas que Dios se apresure y lo haga en el momento en que se lo pidas. Y si no lo obtienes de inmediato, no tienes fe. En otras palabras, no quieres tener fe, solo quieres tener la posesión. Bueno, tendrás que tener fe hasta que lo consigas. Después de que lo consigas, ya no necesitarás más fe. En otras palabras, ahora que tienes fe, no tienes lo que has pedido. Pero será reemplazado la fe, es el sustituto. Entonces, de alguna manera, y será reemplazado por lo mismo que pediste, porque Dios lo enviará si lo promete en su palabra. Lo primero que hay que saber es si es la voluntad de Dios. Ahora, es la voluntad de Dios hacer muchas cosas. Tu Biblia tiene miles de promesas que Dios te ha dado. Él ha prometido estas cosas. Y Dios es realmente un Dios, es un ser, una familia de seres. Realmente, Dios es el gobernante supremo y el ser de todo el universo. Y realmente lo es. Y es galardonador de los que le buscan con diligencia, Hebreos 11:6. Y Él hará lo que ha prometido. Ahora, algunas personas encontrarán que Dios está realmente allí. Lo encontrarán. Y luego llega un momento, alguien está desesperadamente enfermo y puedes encontrar una promesa en la Biblia de que Dios ha prometido sanarlos. Ahora, si quieres saber qué enseña la Biblia al respecto y si Dios sana, ¿sabes que Cristo sanó a los enfermos cuando estuvo en la tierra y lo sigue haciendo hoy? ¿O fue solo algo de la época entonces y es todo una cosa del pasado? Escriba para nuestro libro sobre sanación. Menciono eso cada poco tiempo en este programa y si no lo entiende, escriba para nuestro folleto sobre sanación y lo hará. Mucho de eso en su Biblia además y verá allí mismo en su propia Biblia que Dios ha prometido sanarlo. Por supuesto que tienes que obedecerle y tendrás que creer y confiar en Él, eso es verdad. Bueno, he aprendido eso y lo creo y por lo tanto tengo la respuesta. No es ningún truco ni tontería ni nada por el estilo, es real. Las respuestas son reales cuando las obtengo. Tenía 1 centavo cuando lo pedí, tengo $50,000 cuando pedí menos y pensé que no necesitaba tanto, pero Dios me lo envió. Siempre ha enviado lo que necesitamos. Tal vez tampoco tan rápido como queríamos y otra cosa que no le puedes decir a Dios cuándo. Ese es un error que la gente comete. Cuando no lo consiguen de inmediato, pierden la fe. Bueno, no lo entendí. ¿Por qué tu fe debe perdurar? Debe ser paciente en tu fe. Pero la prueba de vuestra fe produce paciencia, como os dice Santiago. Santiago 1:3. Entonces Dios a menudo demora la respuesta por mucho tiempo solo para probar tu paciencia y ver si aún le crees. Ahora, por la fe entendemos que los mundos fueron estructurados por la palabra de Dios. Él es la palabra que habló y fue hecho. Ustedes saben. De modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que se ven. Hebreos 11:3. En otras palabras, la materia no salió de la materia. La materia en realidad vino de algo que no aparece. Quizás del espíritu que Dios creó la materia. Por la fe, ahora Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Él derramó la sangre de un animal que era un sustituto mostrando su creencia y fe en Cristo. Se hizo con fe. Entonces se explica aquí en este capítulo de la fe, por ella muerto, todavía habla. Hebreos 11:4. Por eso habla. No que esté vivo y hablando, y dice que está muerto. No dice que está vivo, ¿verdad? Ahora, la gente piensa que Enoc subió al cielo.
Por la fe, Enoc fue trasladado. Bueno, te mostré lo que significa esta palabra trasladado. No significa lo que muchos de ustedes piensan, que no vea la muerte. No que no vea la muerte, sino que no debe ver la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Es por eso que él no fue encontrado también. Escribe para este artículo y eso explicará todo eso. Y si no lo entendió completamente, lo que expliqué aquí en el programa, una o dos transmisiones atrás, escriba para este folleto sobre Enoc y Elías y lo explicará. Porque antes de su traslado, Enoc tenía este testimonio de que agradaba a Dios. Hebreos 11:5. ¿Por qué? Bueno, caminó con Dios. Ahora, no puedes caminar con Dios a menos que estés de acuerdo con Él, porque encuentras en las Escrituras la pregunta formulada en forma de interrogante. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. No puedes caminar muy lejos con Dios a menos que estés de acuerdo con Él. Y Él no va a estar de acuerdo contigo en lo que estás equivocado. No vas a cambiar a Dios o su opinión o impresión en absoluto. Pero tienes que estar de acuerdo con Dios y vas a caminar con Él. Bueno, Enoc lo hizo. Y estar de acuerdo con Dios significa que él obedeció a Dios. Pero sin fe es imposible agradarle. Ahora, allí otra vez, ciertamente no estás agradando a Dios. Y en otro lugar lees, todo lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, mis amigos, están cometiendo pecado si no tienen fe. Y la paga de ese pecado es muerte. Romanos 6:23. Te va a costar tu propia salvación. Bueno, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por gracia a través de la fe, y eso no de nosotros, si esa fe es don de Dios, no de obras menos que cualquier hombre debe jactarse, porque somos hechura suya, creados en verdadera justicia y santidad para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículos 8 en adelante hasta aproximadamente el 10º u 11º versículo, si lo lees todo. Entonces, ya ves, eres salvo por fe, y todo lo que no es de fe es pecado, y el pecado tiene una pena y esa es la muerte, y eso te costará tu salvación. Así que esto de la fe es poderoso, muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, Dios, existe, y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6. ¿Crees eso? Sigues diciendo, bueno, sé que Dios podría hacerlo, pero no estoy seguro de lo que hará. Sé que Él podría, si es su voluntad, pero yo no hago su voluntad. Amigos míos, en la Biblia en Efesios leen que no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor o del Eterno. Efesios 5:17. Ahora, Él nos dice cuál es su voluntad. Lees tu Biblia, la estudias para averiguarlo. Bueno, está allí, eso es, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos. Seguramente carecemos de sabiduría, si no lo sabes. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y si te falta sabiduría, pídele a Dios y Él te la dará. Acabo de citar esa escritura hace un minuto. Puedes entender cuál es la voluntad del Señor porque la Biblia es la expresión de su voluntad. Si no tienes una Biblia, yo te diré, me quedaría sin algunas comidas si es necesario. Ahora, por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, ahora él no lo vio, no vio venir este diluvio, fue advertido de cosas que aún no se veían. Mis amigos, en este programa les estoy advirtiendo cosas que están por venir y que aún no se ven. Les advierto de una sequía terrible y una epidemia de enfermedades que se avecina, que se llevará 1/3 de la vida de todas las personas de los Estados Unidos, y quiero decirles que vendrá en muy poco tiempo. Ahora, no estoy fijando la fecha porque no se da la fecha, pero está llegando en muy poco tiempo. Ahora, eso es algo que es imposible que usted vea, pero está basado en las mismas profecías de Dios y viene del mismo Dios que le dijo a Noé, viene una inundación. Él no podía verlo, pero él lo creyó. No veo esta sequía que se avecina. Les digo que viene una invasión a los Estados Unidos, con las bombas de hidrógeno y nuestras ciudades van a desaparecer del mapa. Dios Todopoderoso lo dice así,
Está en su Biblia, ya sea que lo hayan visto o no, mis amigos. Eso es algo que no se ve. ¿Tienes alguna fe en ello? ¿Actuar en consecuencia? Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio. Todos los demás en la tierra excepto Noé se burlaron. Noé fue predicador de justicia, segunda de Pedro 2:5. Eso significa que predicó la obediencia a Dios. Y prueba tu fe con tu obediencia, y él obedeció a Dios y construyó esta arca. El resto de ellos dijo, mira, ese viejo chiflado, construyendo esa arca pensando que viene un diluvio. ¿Por qué? Nunca ha habido algo así. Bueno, creemos en la evolución, todo continúa como siempre fue, solo por las fuerzas residentes y por las leyes de la naturaleza que están en acción. Siempre ha ido de esa manera y siempre lo hará. No va a haber ninguna inundación. Mira a ese chiflado de Noé. Cree en alguna superstición. Él cree en ese Dios y que Dios dijo que va a haber un diluvio. Míralo, construyendo esa gran arca. ¿Qué va a hacer con esa gran monstruosidad cuando la construya? Lo ridiculizaron. Noé no prestó atención, siguió construyendo. ¿Sabes? Finalmente llegó esa inundación. Y quiero decirles algo, mis amigos. Esta sequía y esta epidemia de enfermedades se acerca. Solo cuenta a las personas que conoces. Cada tercero de ellos va a morir. Y luego va a haber una invasión y 1 de cada 3 va a ser tomado en eso y eso solo deja 1 de cada 3. Ahora, eso significa usted y sus hijos, si no están bajo la protección de Dios. Pero Dios les ha prometido seguridad y protección divina si creen, si se preparan. Noé se preparó y no lo golpeó. El resto de ellos se burló y los ahogó como ratas. Ahora, ¿qué hay de ustedes, mis amigos? Ustedes y yo nos enfrentamos a estos seres vivos que nos van a quitar la vida en nuestra generación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios, como tú eres advertido de Dios en la palabra de Dios en su Biblia. Y estoy sacando estas cosas. ¿Realmente crees que estas cosas que están en tu Biblia van a ocurrir? Te digo, no me creas, no tomes mi palabra, cree en Dios, cree en tu Biblia. Lo escudriñarás y lo descubrirás y lo verás con tus propios ojos en tu propia Biblia. Eso es todo lo que te pedí que hicieras. Y luego ten fe en Dios, no en mí, no en su predicador, o yo, o cualquier cuerpo. No pongas tu fe en los hombres, pero escucha sin prejuicios, escucha a su predicador, escúchame. Eso es lo que te pedí que hicieras. Esa es la manera de Dios, mis amigos, y eso está escrito en su Biblia. Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veía, movido por el temor, más vale que se muevan con temor, amigos míos, preparó un arca para la salvación de su casa. Hebreos 11:7. Y puedes salvar tu casa si escuchas. Dios les ayude y hagan eso y empiecen a tener un poco de fe.